11 de noviembre, Evangelio de San Lucas 17:1-6. Del libro Hablar con Dios, responsables en la caridad. Pocas expresiones tan fuertes del Señor se encuentran como las que leemos en el Evangelio de hoy. Dice Jesús: es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel por quien los provoca. Más le valdría ajustarle una piedra de molino y arrojarlo al mar a que escandalice a uno de esos pequeños. Y termina con esta advertencia: anden con cuidado. San Mateo sitúa la ocasión en que se pronunciaron estas palabras. Los apóstoles habían estado hablando entre ellos sobre quién le correspondería ser el primero en el reino de los cielos. Y Jesús, para que les quedara bien grabada la lección, tomó a un niño y lo puso en medio de todos. Y les hizo ver que si no imitaban a los niños en su sencillez y en su inocencia, no podrían entrar en el reino de los cielos. Es entonces cuando, teniendo a un niño delante, debió quedar pensativo y serio. Contemplarían aquella figura frágil pero de inmenso valor en otros muchos que perderían su inocencia por los escándalos. Parece como si de pronto Jesús diera rienda suelta a algo que llevaría en su interior y que deseaba comunicarles a sus discípulos. Así se explica mejor esta advertencia, dirigida en primer lugar a los que le siguen más de cerca: ándense con cuidado. Escandalizar es hacer caer, ser causa de tropiezo, de ruina espiritual para otros, con la palabra, con los hechos, con las omisiones. Y los pequeños son para Jesús los niños, en cuya inocencia se refleja de una manera particular la imagen de Dios. Pero también son esas inmensas muchedumbres sencillas, menos ilustradas y por lo mismo con más facilidad de tropezar en la piedra interpuesta en el camino. Pocos pecados tan grandes como este puede, tienden, tienden a destruir la mayor obra de Dios, que es la redención. Con la pérdida de las almas, da muerte al alma del prójimo, quitándole la vida de la gracia, que es más preciosa que la vida del cuerpo. Es causa de una multitud de pecados. ¿Qué valor debe de tener el hombre a los ojos del Creador, si ha merecido tener un grande Redentor? Si Dios ha dado a su Hijo a fin de que el hombre no muera, sino que tenga vida eterna, Juan 3:16, no podemos perder jamás de vista el valor inmenso que tiene cada criatura, un valor que se reduce al precio de Cristo, pagado por Él. Cada alma es un tesoro maravilloso, cada hombre es único e insustituible, cada uno vale toda la sangre preciosa de Cristo. San Pablo, a ejemplo de su maestro, pide a los cristianos que se guarden de todo posible escándalo para las conciencias débiles y poco formadas. Guárdense de que la libertad sea causa de tropiezo para los débiles. Cuidado. En mucho lo que influimos, es mucho lo que influimos en los demás, y esta influencia ha de ser siempre para bien de quien nos ve o nos escucha en cualquier situación en la que nos encontremos. El Señor predicó su doctrina incluso cuando algunos fariseos se escandalizaban. Se trataba entonces, como también ocurre hoy con frecuencia, de un falso escándalo. Consiste en buscar contradicciones o criterios puramente humanos para no aceptar la verdad. A veces encontramos quien se escandaliza porque un matrimonio ha sido generoso en el número de hijos, aceptando con alegría lo que Dios le ha dado, y por vivir con finura las exigencias de la vocación cristiana. En pocas ocasiones, la conducta del cristiano que quiere vivir en su integridad la doctrina del Señor
chocará con un ambiente pagano frívolo y escandalizará a muchos. San Pedro, recordando unas palabras de Isaías, afirma que él es para muchos piedra de tropiezo y roca de escándalos. Como ya el anciano Simeón había profetizado a la Santísima Virgen, no nos debe de extrañar si con nuestra vida en algunas ocasiones sucede algo parecido. Sin embargo, aquellas ocasiones de suyo indiferentes, pero que pueden producir extrañezas y aún verdadero escándalo en otras personas por su falta de formación, de su manera de pensar, debemos de evitarlas con claridad y con caridad. El Señor nos dio ejemplo cuando mandó a Pedro pagar el tributo del templo, al que, lo, al que él no estaba obligado, para no desconcertar a los recaudadores, pues sabía que Jesús era un israelita ejemplar en todo. No nos faltará ocasiones de imitar al Maestro. No dudo en tu rectitud. Sé que obras en la presencia de Dios, pero hay un pero que siempre cargamos. Tus acciones, las presencias o los puedes presenciar hombres que juzguen humanamente y es preciso darle buen ejemplo. Especialmente grave es el escándalo que proviene de aquellas personas que gozan de alguna de un género de autoridad o renombre, padres, educadores, gobernantes, escritores, artistas, a quienes tienen a su cargo la formación de otros. Si la gente simple vive en la tibieza, dice San Juan de Ávila, mal hecho es, mas su mal tiene remedio, y no daña sino a sí mismo. Mas si los enseñadores son tibios, entonces se cumple el ay del Señor para un mundo, para el gran mal que de esta tibieza le viene. El ay que amenaza a los tibios enseñadores que pagan su tibieza y a otros y aunque les paguen con fervor. La palabra del Señor nos recuerda que hemos de estar atentos a las consecuencias de nuestras palabras. ¿Sabes el daño que puede ocasionar al tirar lejos una piedra si tienes los ojos vendados? Tampoco sabes el prejuicio que puede producir a veces graves al lanzar frases de murmuración que te parecen levísimas porque tienen los ojos vendados por la desesperación o por el acaloramientos. Siempre hemos de tener cuidado de nuestras acciones para que por inconsciente o frivolidad no hagas nunca mal a nadie. El que es ocasión de escándalo tiene la obligación por caridad y a veces por justicia de reparar el daño espiritual a un material ocasionado. El escándalo público pide reparación pública y aún la imposibilidad de una reparación adecuada persiste la obligación siempre posible de compensar con oración y penitencia. La caridad movida por la contrición encuentra siempre el modo adecuado de reparar el daño. El pasaje del Evangelio nos puede servir para decir al Señor, perdón Señor, si de alguna manera aún sin darme cuenta he sido ocasión de tropiezo para algunos. Son los pecados ocultos de los que también puedo pedir perdón en la confesión para que la palabra del Señor anden con cuidado, nos dice, nos ayuden a estar vigilantes y a ser prudentes. De nosotros debemos decir quién nos ha tratado lo que sus contemporáneos afirmaron el Señor. Pasó haciendo el bien. Nuestra vida ha de estar llena de obras de caridad y de misericordias, y a veces tan pequeñas que no causarán mucho ruido. Sonríe, alienta, prestar con alegría esos pequeños servicios que llevas consigo la convivencia
disculpar los errores del prójimo para los que casi siempre encontramos una buena excusa. ¿Es esta una señal ante el mundo? Pues la caridad nos conocerá como discípulos de Cristo y dirán, estos son del Señor. Es también una preferencia para nosotros mismos, pues si examinamos nuestras posturas ante los demás, podremos averiguar con prontitud nuestro grado de unión con Dios. Si lo propio del escándalo es romper y destruir, la caridad compone, une, cura y penetra. Ella misma facilita el camino que conduce hasta el Señor. El buen ejemplo será siempre una forma eficaz de contrarrestar el mal, que quizás sin darse cuenta muchas veces muchos van sembrando por la vida. Prepara a la vez el terreno para que un apostolado fecundo. No perdamos nunca de vista que el Señor ha prometido su eficacia a los rostros amables, a las modales afables y cordiales y la palabra claras y persuasivas que dirige y forma sin herir. Bienaventurados los mansos, porque de ellos poseerán la tierra. No debemos olvidar nunca que somos hombres, que tratamos con otros hombres y aun cuando queremos hacer bien a las almas, no somos ángeles y por tanto nuestro aspecto, nuestra sonrisa y nuestros modales son elementos que condicionan la eficacia de nuestro apostolado. Del libro Hablar con Dios, 11 de noviembre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.